Que el Todopoderoso te bendiga grandemente, mi amado hermano. Hoy vamos a ver lo que es la teología de la pinza. Tal vez te cause risa. Esto es cuando alguien tiene la habilidad de tomar segmentos de las Sagradas Escrituras y añadirlos a un mensaje que es conveniente para dicho predicador o mensajero. Pablo es el apóstol que mayormente es usado para esta teología de la pinza. Y a través de esto se favorecen costumbres nefastas a la hora de elaborar un mensaje. Coger un poco de aquí, coger un poco de allá. A Pablo, en estos tiempos ya casi no se le predica. Más bien lo que se hace es darle un guión, adjudicarle un guión y hacerlo protagonista de un mensaje a conveniencia. Hoy en día, cuando se predica de lo que el apóstol Pablo dice, más bien ponemos al rabino Shaul a actuar en función de los fenómenos sociológicos que ocurren dentro de las congregaciones. Por ejemplo, si queremos ver al pueblo contento, podemos llevar a rabino Shaul a que nos muestre lo que él escribió en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y obviamente el amén va a ser bastante fuerte. Cuando el fenómeno sociológico interno está relacionado con los problemas, por ejemplo, sexuales, entonces nos vamos a la carta a los Corintios y en 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 6, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, etc. Entonces tenemos una postura para la gracia, pero tenemos luego una postura que nos está hablando de las regulaciones de la ley de Dios. Y cuando escasean los recursos económicos dentro de la congregación, tenemos a primera de Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. Y de hecho se pueden tomar 1000 textos cuando ya no se llegan o los recursos no llegan a cubrir y a solventar deudas, pagos, etcétera. Esta es la teología de la pinza, tomar lo que conviene y lo que no conviene pues lo vamos dejando. Uno de los puntos cumbres de la teología de la pinza es la habilidad para decir que Jesucristo abolió la ley, clavó la ley en la cruz, pero que al mismo tiempo hay cosas que no están clavadas en la cruz, como por ejemplo el diezmo. Algunas cosas fueron clavadas en la cruz, pero otras cosas de esa misma ley por alguna razón siguieron vigentes. Por ejemplo, si clavaron la ley en la cruz, lo más normal es que el diezmo esté clavado en la cruz. Y esto me parece extraño. Se puede abolir una cosa, otra no se puede abolir. Teología de la pinza. Tomar lo que me conviene. Es esa capacidad de abolir aquello que no me conviene, pero dejar vigente aquello que sí me conviene. Una de las cosas que me sorprende a la hora de analizar las cartas de rabino Shaul es no tomar en cuenta la cultura de Pablo de Tarso y la cultura, es decir, el carácter cultural y el carácter arqueológico de los escritos. Podemos ver en Occidente, por ejemplo, a cantantes, artistas cristianos adorando a Dios en bachata, en reggaetón, en rock, en salsa, en muchos géneros. Eso quiere decir que el Eterno los inspiró sin dejar de lado su cultura. Pues bajo esa misma razón tendríamos que tener en cuenta la cultura de rabino Shaul, de los apóstoles y del mismo Jesucristo, por lo menos para hacer una mejor exégesis a las escrituras. Ya que Dios no pasa por alto las culturas occidentales, ¿crees tú que va a pasar por alto la cultura de su propio pueblo? Creo que tendríamos que investigar más en la cultura del pueblo escogido, del pueblo hebreo, del pueblo israelita, para poder hacer una mejor exégesis a los escritos de rabino Shaul. Se ha dejado a Pablo de Tarso como un cristiano, como un evangélico, pero él en sus cartas deja escrito categóricamente su identidad. Él es judío, nacido en Tarso de Sicilia. Él es circuncidado al 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y si nosotros no tomamos en cuenta esto, entonces estamos sacando al personaje de su propia cultura y le estamos robando la identidad y asignándole una identidad falsa. Pablo, el de las películas latinas. Jesús, el de las películas latinas. Pero mejor es, amados hermanos, que conozcamos a los personajes dentro de su cultura y seguramente los vas a conocer mucho mejor. La palabra de Dios es nuestro alimento, pero lo que hoy he visto o lo que en los últimos años pude ver en las iglesias cristianas es que ese alimento era a manera de buffet libre. Tomaban lo que les convenía y lo que no les conviene no lo toman. Y las frases más recurrentes era: es que eso es de la ley.
Es que eso no es de la gracia, es que eso es para los judíos, es que nosotros somos la iglesia gentil, es que la ley de Dios es para Israel, es que para nosotros los gentiles no hay ley. Es decir, como lo que me gusta, como lo que me parece bien y lo que no me parece bien lo desecho. ¿Cómo hago para desecharlo? Bueno, hay frases muy pintorescas para desechar lo que no te gusta. Una de esas frases es, por ejemplo, estamos bajo la gracia. No seas legalista, no seas religioso. Eso es para Israel. Eso es para los judíos. En cualquiera de estos segmentos podrías introducir tu falsa excusa para no obedecer al eterno Dios de Israel. Voy a mostrarte un texto bíblico que es la clara evidencia de la teología de la pinza o de la palabra al estilo buffet libre. Está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Y cuando vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6, podemos ver que es un texto que hemos oído resonar en nuestros oídos por tiempo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué verdad tan grande, ¿verdad? El pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento, pero nunca te leyeron el versículo completo. ¿Y sabes por qué no te leyeron el versículo completo? Porque no conviene leerlo completo. Entonces dieron un sablazo, un espadazo, cortaron el versículo prácticamente por la mitad para no hacerte enterar de lo que Dios te está diciendo aquí, que son 3 sentencias que verdaderamente dan miedo. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué sigue? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré para que no seas mi sacerdote. ¿Qué sigue? Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué tenemos una cantidad de jóvenes que no aman a Dios? Que están mezclados entre el mundo y la fe. Incluso hijos de pastores que ni siquiera aman a Dios, sino que más bien son vergüenza para sus padres. ¿Por qué tenemos hijos que aunque los padres son fieles, hijos que no aman a Dios y están entre el mundo y la iglesia? ¿Por qué? Porque aquí nos dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo podemos nosotros tomar una pequeña parte del texto bíblico e ignorar lo que el texto bíblico dice? Todo el texto bíblico hay que leerlo todo, pero bueno, nos enseñaron a leer lo que les convenía al sistema religioso. Hermano amado, nos enseñaron que empezáramos a leer el libro por el final. Nos enseñaron que leyéramos el libro llamado Biblia desde el Nuevo Testamento en adelante. A mí me decían, léelo 7 veces el Nuevo Testamento para que luego vayas al Antiguo Testamento y lo puedas comprender. Bien, yo me imagino que cuando van al cine, comprarán los boletos para la película, esperarán que la película vaya al final casi y entrarán y así seguramente la comprenderán muy bien. Hermano amado, nos enseñaron a leer el libro al final del Nuevo Testamento en adelante y ese es el problema de no tener contexto de las Sagradas Escrituras. Para tú tener contexto de las Sagradas Escrituras tienes que empezar a leer el libro desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué hoy se cree que Yeshua, Jesucristo, es una especie de mercenario de la ley de Dios o de la Torá, o que pelea contra la ley de Moisés? Por no tener el contexto de las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día se piensa que el apóstol Pablo también era otro mercenario judeocristiano que se convirtió en evangélico y que renegó de la ley de Dios que recibió su propio pueblo. Esto no es correcto. Tenemos una teología sin raíz. Cuando te enseñan a que lo que está acá adelante es lo que vale, vas a tener una teología sin raíz. Hermano, para poder conocer lo que Pablo verdaderamente está diciendo en la carta a los Gálatas, tienes que conocer en qué creía Pablo de Tarso. Pues Pablo de Tarso dice claramente que él era un hombre celoso de la ley. Era un hombre celoso de la ley y siguió siendo un hombre celoso de la ley aún después de la muerte de Jesucristo. Pero te han enseñado a hacerle exégesis a las cartas a partir de datos muy básicos. Porque el que depende de las obras de la ley ha caído bajo maldición, de Cristo se ha desligado y de ahí se ha pegado la teología de la pinza para decirte que todo lo demás está abolido, que la ley está abolida. Pero lo curioso es que lo que les conviene no lo quieren abolir. Es hora de que abras tus ojos. No tomes la palabra como un buffet. No tomes la teología de la pinza y cojas o aprendas lo que te conviene y lo que no te conviene no lo quieres aprender y no lo quieres cumplir. Un abrazo. Shalom.